Ya, jóvenes, tengan la bondad, tomen papel y lápiz. Continuando con el trabajo que veníamos haciendo sobre monotonía, les he traído este ejercicio que dice lo siguiente. Determina los intervalos en los cuales la función es decreciente, creciente y constante a partir de su respectiva gráfica. ¿Ya? Vamos a trabajar el literal A. Vamos a entender que la gráfica respecto de X empieza desde -6 y termina en el 5. Ya eso tenga la bondad, tiene que considerar, ¿ya? La gráfica empieza en -6, como les digo, y termina en el 5 acá, ¿ya? Ya, esos serían los puntos inicial y final de la gráfica. Ya, entonces revisemos, jóvenes, por favor. En primer lugar, se observa que la gráfica es decreciente, así que vamos a irlo poniendo, decreciente. Y observo que es decreciente en relación al eje X desde el -6 hasta que llego a este punto. En este punto, X vale -3. Ahí es decreciente. Luego seguimos con esta parte en la cual la gráfica es creciente. Lo pongo por acá abajo. ¿Dónde es creciente? Desde -3 hasta que llego acá, a este punto que señalo, en el cual X vale 0. Después tenemos que la gráfica acá forma una línea horizontal, con lo cual sabemos que es constante. Y decimos que es constante desde este punto de aquí. Y en ese punto X vale 0. Es decir, desde 0 hasta que llegamos a este punto acá, en el cual X vale 3. Finalmente la gráfica es decreciente. Como es decreciente, le ponemos por acá unión. Acá, perdón, decreciente, unión. Desde 3 hasta que llego a este punto en el cual X vale 5. Ya, eso tendríamos entonces, ¿no es cierto? Ahí estamos respondiendo a esta parte. Determina los intervalos. Ahí están los intervalos. Ya. Pero como veníamos trabajando, no solamente quiero que determinen los intervalos, sino que quiero que prueben que la función es decreciente, creciente o constante. Hay un micrófono por ahí encendido, apáguele. Ya, entonces seguimos. Voy a hacer una pequeña tablita. Voy a hacer una pequeña tablita para probar con algunos valores. Por ejemplo, voy a tomar este primer intervalo de -6 a -3. Fíjese usted que cuando X vale -6, cuando X vale -6, Y vale 2. Un ratito, por ahí. Ya. O voy a coger otro valor en este intervalo. Por ejemplo, justo el -3 voy a coger. Cuando X vale -3, se observa que Y vale -2. ¿Ya? Y con esos dos valores voy a trabajar, recordando que el menor era X sub 1. Por lo tanto, por acá tengo f de X sub 1. Por acá, este valor que yo escogí va a ser X sub 2. Por lo tanto, por acá tendríamos f de X sub 2. ¿Ya? Y vamos a hacer la prueba con eso. Decreciente, la condición decía, si X sub 1 es menor que X sub 2, entonces f de X sub 1 es mayor que f de X sub 2, por ahí. Y reemplacemos. Entonces, si X sub 1 menos 6 es menor que -3,
entonces f de x sub 1, que sería 2, es mayor que f de x sub 2, que sería menos 2. Menos 6 es menor que menos 3, claro, y 2 es mayor que menos 2, ¿no es cierto? Si esta parte primera se cumple, esta debe cumplirse. 2 es mayor que menos 2, claro que sí. Por lo tanto, estamos probando que es decreciente en el intervalo que va desde menos 6 a menos 3. ¿Ya? Además de eso, hay otro intervalo. Así que vamos a trabajar también en ese intervalo. Ya voy a completar esta tablita de la siguiente forma, verá. Pongamos alguna cosa así. Y ahora cojamos dos números de este otro intervalo. Por ejemplo, de 3 a 5. Ya, cojamos justamente 3. Cuando x vale 3, y vale 2. Y cuando x vale 5, voy a coger el 5. Cuando x vale 5, y vale menos 1. ¿Ya? De la misma forma, entonces acá será x sub 1, f de x sub 1. Por acá tendríamos x sub 2 y por acá f de x sub 2. De esa forma. Ya, entonces probemos. Pondría yo. Si 3 es menor que 5, entonces 2 es mayor que menos 1. Esta proposición evidentemente es verdadera, porque 3 es menor que 5, así como 2 es mayor que 1. Si se cumple la primera parte, entonces se ve que se cumple la segunda parte. Con lo cual hemos probado que la función es decreciente en estos dos tramos, ¿no es cierto? En estos dos intervalos. Vamos con creciente. De la misma forma entonces, vamos con creciente. Hacemos una tablita. Y vamos a escoger dos puntos. Por ejemplo, es creciente desde el menos 3. Vamos a coger el menos 3. ¿Ya? Es creciente. Por aquí veamos un punto que se aprecia bien. Podría ser este otro, miren. En ese punto x vale menos 2. A ver, primero, menos 3. Dijimos, ¿no? Para x menos 3, y menos 2. Ahí. Ahora voy a escoger un punto que está cerca, el menos 2. Cuando x vale menos 2, y vale menos 1. ¿Ya? Voy a ver si es creciente. Entonces vamos con la condición. La condición decía, si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. Así nos queda. Ya, entonces insistiendo acá, ¿no? Este sería x sub 1, x sub 2. Por acá tenemos f de x sub 1 y por acá tenemos f de x sub 2. Ya reemplacemos entonces. Tendríamos, si x sub 1 menos 3 es menor que menos 2, entonces f de x sub 1, que sería menos 2 es menor que menos 1. Ya, como podemos darnos cuenta, la proposición que hemos obtenido es verdadera también, ¿no? Si se cumple la primera parte, menos 3 menor que menos 2, entonces se cumple la otra, menos 2 si es menor que menos 1. ¿Ya? Listo. Y por último, terminamos en la parte que dice constante, ¿no? Analicemos esa partecita. Ya, para esta parte, de la misma forma, entonces, escojamos un par de puntos que estén en el intervalo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo. A ver, permítame subir la pantalla un poquito ahí. Por ejemplo, x0 y 0. x0 y 2, perdón. x0 y 2. Este sería un punto que he escogido, el que estoy señalando acá. Ya.
Otro punto que voy a coger es el punto 1, 2. Yo quiero escoger ese punto. Usted puede escoger cualquier punto, cualquier valor de x que esté en el intervalo. Entonces yo escogí el 0 y el 1. A lo mejor usted quiere escoger el 0 y el 2, el 1 y el 2, el 1 y el 3, como usted quiera. Listo. Entonces, insistiendo, acá tenemos x sub 1, x sub 2, por acá f de x sub 1 y por acá f de x sub 2. Ya, entonces para constante decía la condición lo siguiente. Si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 tiene que ser igual que f de x sub 2. Revisemos eso entonces. Si x sub 1, 0, es menor que x sub 2 es 1, entonces f de x sub 1, 2, es igual que 2. Una vez más se ha cumplido la condición, ¿ya? Con lo cual hemos determinado los intervalos donde la función es creciente, decreciente y constante y hemos comprobado, que es la parte que estamos trabajando como novedad, ¿no? Ya, ¿alguna inquietud, jóvenes? Por favor, tengan la bondad. Profe, no es una pregunta, pero mi compañero Jordan Cornejo me pidió que le avise que no puede entrar a la clase. Me mandó una foto que le sale error de conexión o algo así. Mija, démele diciendo que por favor intente entrar directamente por Teams, a ver qué pasa. Ya le di. Por favor. Ya, ¿alguna inquietud, jóvenes, decía que tengan del tema? ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Está claro todo? Ya, yo quisiera que le tomen una fotito a esta hoja para que usted en su cuaderno, a continuación de este ejercicio, me dé haciendo el literal B y el literal C, que está aquí. Y además también hagan el ejercicio 3, ¿ya? Asimismo, en el literal B y en el literal C, exactamente como hice yo el ejemplo. También tienen que probar con valores, ¿ya? Y por último, en el ejercicio 3, aquí tienen que construir una gráfica. Es decir, una gráfica como las de los literales anteriores. Ustedes construyen y a partir de que construyen la gráfica también van probando para cada intervalo, ¿ya? Todo eso les toca hacer. Entonces, tómele una fotito, por favor. No hay preguntas entonces. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entiendo que es porque están claros en el tema, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Ya. Esta parte teórica, recuerden que en la plataforma la encuentran, así que no me detengo porque ya hemos trabajado, ya lo he explicado, ¿no? Ya no voy a hablar de eso porque ya estamos hablando. Ya. Ahora, por favor, en su cuadernito, escriba, por favor, el tema paridad. Tenga la bondad. Escriba el tema paridad. Ya, entonces, jóvenes, quiero pedirles lo siguiente. Ya, quiero pedirles lo siguiente. Quiero que observemos la primera fila de gráficos. La primera fila, la fila que estoy señalando. ¿Ya? Entonces, asimismo después hemos de observar la segunda fila. ¿Ya? Entonces les pregunto lo siguiente. ¿Qué tienen en común las funciones de la primera fila? Primero respóndanse individualmente, ¿ya? A cada una de las preguntas respondan individualmente. Luego yo paso a preguntarles. Después yo les pregunto, las de la segunda fila, ¿qué tienen en común? Después les pregunto, ¿cómo podríamos expresar en lenguaje matemático las características de las que se ha hablado?
Bueno, ya, empecemos con la primera entonces. ¿Qué tienen en común las funciones de la primera fila? Ya observe bien cada una de las gráficas de esta primera fila. Y usted, a ver si puede decirme qué tienen de común. Ya, voy a preguntarle a ver cómo están ustedes, ya cómo están observando. Déjeme ver a quién le preguntamos. Vamos a preguntarle a Ariana Narváez. Ariana, ¿qué opinas, Ariana? ¿Qué crees que tienen en común todos los gráficos de la primera fila? Que el mismo, o sea, tienen la misma forma en X y en positivos y en negativos. Ah, ya. Como quien dice, tienen la misma forma a la derecha del eje X y a la izquierda del eje X. Sí, Perfecto. Veamos si pasa eso acá también. Sí, ¿no es cierto? La forma a la derecha está igual que la forma a la izquierda. En la tercera gráfica también la forma de la derecha está igual a la izquierda. Perfecto. Muy bien. Gracias. Ya, entonces, ¿de qué hablábamos cuando pasaba esto que me acaba de decir su compañera? ¿De qué hablábamos? ¿Alguien me puede decir? Simétrica con Y. Eso, las funciones, ¿no es cierto?, tienen en común que son simétricas con el eje Y. Perfecto. Muy bien hasta ahí. Ya. Sigamos, vamos con las de la segunda fila. Asimismo, revisen las gráficas de la segunda fila y díganme en qué tienen en común. Ya, y voy a pasar a preguntar. Vamos a preguntarle a Camila Guerrero. Camila, ¿qué opinas? ¿Qué tienen en común las gráficas? Sí, No es simétrico. que no es simétrico con Y, sería, no es simétrico con No Y. es simétrico con Y. Ya, todas tres no son simétricas con Y. Perfecto. Voy a seguir preguntando. Cristian Mera, ¿qué me podrías decir, Cristian? Que son simétricas con el origen. Son simétricas con el origen. ¿Por qué, Cristian? Porque se refleja en la gráfica se podría decir que el número contrario. Ya, a ver, vamos a ver. Para un punto cualquiera, por ejemplo, en el primer cuadrante, vean la primera gráfica, para un punto cualquiera en el primer cuadrante, digamos que este es el punto 4, 2. También tengo el punto menos 4, menos 2. Fíjese usted, ¿no es cierto? Para un punto cualquiera tengo el punto opuesto. Perfecto, Cristian, muy bien. Veamos si eso pasa acá también. Vean ustedes. Por ejemplo, para el punto 1, 0, tengo el punto menos 1, 0. Claro que sí. Digamos que este punto de acá sería el 4, 1, digamos. Para el 4, 1 tengo menos 4, menos 1. Es correcto entonces, ¿no? ¿Qué tienen en común las gráficas de esta fila? Que son simétricas con el origen. Es decir, que para cualquier punto siempre existe el punto opuesto. ¿Ya? Perfecto. Y por último, se pregunta acá, dice, ¿cómo podríamos expresar en lenguaje matemático las características de las que se ha hablado? No sé si se acuerdan. En primer lugar, ¿qué quería decir simétrica con el eje Y? ¿Qué quería decir simétrica con Y? Que ¿Se son acuerdan? pares. Eso, vamos a anotarlo por acá, ¿ya? Simétrica con Y. Eso quería decir par. Y las otras son simétricas con el origen. Y eso quería decir impar. ¿Ya? Entonces, en esta clase vamos a recordar cómo expresar en el lenguaje matemático las características de los que hemos hablado, es decir, la tercera pregunta, ¿ya? Eso vamos a intentar trabajar. Vamos a empezar entonces. Permítame. A ver, vamos acá mismo, verá, ya. Vamos a hablar de las funciones pares. Voy a tratar de anotarlo por acá, aunque sea. Ya vamos a hablar de las funciones pares.
Ya, y fijarse por favor en lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, voy a referirme a esta gráfica. Pudiera referirme a cualquiera de ellas, pero voy a tomar esta como ejemplo, ¿ya? Quiero que por favor me des sacando f de menos 1. Observando esta gráfica, ¿a qué es igual f de menos 1? ¿Qué dicen? ¿A qué es igual f de menos 1? 3. A menos 3, correcto. En otras palabras, cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Perfecto. Ahora, f de 1. ¿A qué es igual f de 1? Menos 3. También es menos 3. Correcto. ¿No es cierto? Listo. Sigamos un poquito. Voy a tomar en cuenta... digamos que tengo por aquí un punto. Voy a coger la primera gráfica. Ya digamos que tengo el punto 2, 6. Y del otro lado tengo el punto menos 2, 6. Ya. Entonces, deme sacando f de menos 2 y deme sacando f de 2. Voy a preguntar, ¿ya? Entonces, en esa gráfica, David Naranjo, ayúdeme David, ¿a qué es igual f de menos 2? Buenas. Hola, A ¿qué tal? 6. Es igual a 6, correcto. Gracias. ¿A qué es igual f de 2? David, termine esa idea, no sea malito. Igualmente es a 6. Iguales a 6. Ya. Entonces, revisando este par de ejemplos, f de menos 1, f de 1, estoy hablando de cualquier valor x, ¿no es cierto? O sea, se observa, por ejemplo, miren ustedes, que f de menos 1, ¿no es cierto?, es igual que f de 1. Se observa también que f de menos 2, que da 6, es igual a f de 2, porque también me da 6. Por lo tanto, ¿qué puedo decir ya en lenguaje matemático? Que f de menos x, un valor cualquiera, ¿no es cierto? X es un valor cualquiera. F de menos x, ¿a qué está siendo igual? A f de x, ¿no es cierto? F de menos x es igual a f de x. Menos 1, menos 2 son valores de x cualquiera, ¿ya? Entonces f de menos x, porque están negativos, es igual a f de x, es decir, a valores positivos. En otras palabras, esta es la condición matemática para que dos funciones sean pares o simétricas con el eje y, con lo cual estaríamos ya intentando responder o estaríamos empezando a responder la tercera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos expresar en lenguaje matemático las características de las que estamos hablando? Entonces, para una función par, resulta que siempre f de menos x es igual a f de x. Ya. Tome nota hasta ahí, por favor, y alguna inquietud, dígame, ¿ya? Ya. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Estamos claros en lo que acabé de decir? Estamos claros. Perfecto. Ya. Ahora, debajito, por favor, ponga impar. Hemos revisado un poquito, ¿no es cierto?, en estas gráficas, las características de una función par. Y hemos puesto la conclusión. Ahora vamos a trabajar la segunda fila de gráficos. Paso a borrar esta primera.
Ya, entonces pongamos, por favor, ahí debajito, pongamos impar. Ya, y vamos a lo siguiente, verá, fijarás. Voy a trabajar con la primera gráfica de esta segunda fila, ¿ya? Digamos que este es un punto 2, 8. Y este punto, menos 2, menos 8. ¿Ya? Pilas con lo que voy a decirles. ¿A qué es igual f de menos 2? F de menos 2, ¿a qué es igual? ¿Quién me ayuda? F A de menos menos 8. 2, ya, menos 8. Perfecto. Ya, listo. ¿A qué es igual f de 2? A 8. F de 2 es igual a 8. Gracias por responder. ¿Ya? Si yo quiero plantear estas dos expresiones como igualdad, yo tendría que poner que f de menos 2, que da igual a menos 8, para que sea igual a esta, ¿cómo debería ponerla? Menos f de 2. Porque mire, f de menos 2 da menos 8. Y menos f de 2 también da menos 8. ¿Se da cuenta? Entonces se cumple esto. ¿Ya? Y esta expresión en forma algebraica, ¿cómo diría? F de menos x es igual, porque este 2 es cualquier valor x, f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ya? Con lo cual tengo la expresión para una función impar o simétrica con el origen. Ya, con lo cual estamos ya terminando de responder esta pregunta. Cuando una función es impar, siempre ha de resultar que f de menos x va a ser igual que menos f de x. ¿Ya? Tome nota, por favor. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Todo está clarito. Me alegro. Ya, seguimos entonces. Ya, ahora entonces hacemos lo siguiente, por favor. Vamos a trabajar las condiciones que hemos estado hablando. Entonces dice acá, ¿no es cierto? En el ejercicio 6 que estoy acá poniéndolo. Determina si la función es par, impar o si no es ninguna de las dos. Entonces vamos con el literal A. Me dice f de x, en vez de y vamos a ponerle f de x igual a 2x. ¿Ya? Entonces voy a revisar si es que es par. Para revisar si es que era par, decíamos que f de menos x tiene que ser igual a f de x. Ahí. F de menos x, vamos a reemplazar acá en la función original, ¿no es cierto? F de menos x quiere decir reemplazar la x por menos x. Esto me daría entonces 2 por menos x. Y f de x no es otra cosa que copiar la misma función. Entonces acá yo tengo menos 2x y en el segundo miembro me sale 2x. Como no son iguales las expresiones, digo que no es par. ¿Ya? Voy a ver si es que es impar. ¿Ya? Voy a ver si es que es impar. Acá debo cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. Veamos entonces. F de menos x, otra vez, en vez de x yo pondría menos x. Así que 2 por menos x. Y dice menos f de x. Menos, escribiría el menos y la función f de x, que es 2x. Ya, entonces, ¿qué me va quedando? Menos 2x y por acá tengo menos 2x. Con lo cual, como son iguales, ¿no es cierto? Al cumplirse la condición de la que estoy hablando, debo decir que es impar. Es impar. Ya, listo, esta función ha sido impar. ¿Y qué quiere decir impar? Simétrica con el origen. Pongámoslo también. Es simétrica con el origen. Ya, eso sería, jóvenes. Entonces tengan la bondad, denme trabajando el literal B.
Ya, trabajemos el literal B, por favor. Empiece. Le doy un minutito. Ya estará. Vamos revisando, jóvenes. Entonces veamos si la función es par. Ya, insistiéndoles en esta condición, dice que f de menos x debe ser siempre igual a f de x. Ahí. Entonces veamos. F de menos x, donde yo vea una x, le cambio por menos x. Así que me quedaría 3 por menos x al cuadrado y más 1. Y por acá dice igual a f de x. Y f de x es 3x cuadrado más 1. Ya, tendríamos 3 menos x por menos x me da x cuadrado más 1. Y acá tenemos lo mismo. Ya, entonces al obtener esta igualdad estamos diciendo que la función es par. ¿Ya? Y como es par, ya no vamos a analizar la otra condición. Esta función es par. Ya seguimos un poquito. Por favor, ¿qué tal si me da trabajando el literal D? Trabajemos el literal D. Empiece, por favor, que yo le voy a pasar a preguntar, ¿ya? Siga.
Ya, entonces vamos a revisar si la función en primer lugar es par. Ya, entonces le voy a preguntar, le vamos a preguntar al señor Talavera. ¿Puedes dictarme, por favor? ¿Qué pondríamos, por favor? ¿Puedes Sí, dictar? profe. Hola, a ver, te escucho. Díctame, mijo. ¿Qué pones? Sería menos x a la cuarta es igual a x a la cuarta menos 3. A ver, menos x a la cuarta, ¿qué más? Menos 3 Ya, es igual a x a la cuarta menos 3. listo. Sígame dictando. X a la cuarta menos 3 es igual a x a la cuarta menos 3. Eso, gracias. Muy bien. Te felicito. Ya, entonces, ¿qué decimos finalmente, jóvenes? Que la función es par, ¿no es cierto? Listo. Perfecto. Y vamos haciendo también el literal H, por favor. Hagamos el literal H. Profe, si ya es par Dígame. ya no hay que hacerlo impar porque Sí, ya ya no sabemos hace que la se va a impar. hacer. Así es correcto. Ya le salió la par, ya déjele nomás ahí. Ya, entonces seguimos con el H. F de x igual a 1/4 x cubo más 2. Ya, trabaje por favor que también le voy a preguntar. Ya, vamos a preguntarle por favor a John Santamaría. Señor Santamaría, ¿puede dictarme por favor? Voy a ver si la función en primer lugar es par, ¿ya? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Dícteme, tenga la bondad. 1/4 entre paréntesis menos x y elevado al cubo más 2 Listo, siga. igual 1/4 x al cubo más 2. Perfecto, siga por favor. Ya, sigue negativo, ya. 1/4 menos x al cubo más 2. O sea, lo mismo. O sea, no lo mismo ahí sin el paréntesis. Ah, Como ya. está el signo negativo y es un número impar, pues el número que seguiría negativo. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tal si ese menos le ponemos de una vez acá? Y le ponemos por Ah, acá sí, x cubo. Listo. no me di cuenta de eso. Más 2 igual, y ahí la fracción, perdón, y ahí la ecuación igual. ¿Ya? Entonces no es par. Correcto, muy bien, gracias. Muy Ya. bien, ¿ya? Perfecto. Ya, vamos a ver entonces si es que es impar. Y vamos a preguntarle a otro joven. Vamos a preguntarle a Liana Jiménez. Liana, díctame, ten la bondad, mija. Hola, profe, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Dícteme, por favor. Menos 1/4 Menos 1/4 x al cubo más 2
Correcto. Esta parte ya no la hago de nuevo porque ya estaba hecha acá, ¿no es cierto? Ya es lo mismo. Ya le copio nomás, ¿ya? Igual a menos un cuarto x al cubo más 2. Más 2, ¿seguro? Menos 2. Eso, menos 2, porque te dice menos de f de x. O sea que ese menos me cambia toda la función, ¿no es cierto? Por eso Ya. me quedaría menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué digo? Que no es impar. Correcto. No es impar. ¿Ya? Perfecto. Así que esta función no es par ni impar. En otras palabras, no es simétrica, ¿no? Ni con y, ni con el origen. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? En este ejercicio yo hubiera podido poner de una, por ejemplo, menos x al cubo sobre 4, porque el 1 no afecta. Ah, claro. Claro que sí. ¿Cómo no? Da lo mismo. Sí, sí, sí. Claro, le puedes poner menos x cubo sobre 4 de una vez. Correcto. De acuerdo. Las dos formas son correctas. Ya. Finalmente, jóvenes, les propongo hacer el ejercicio siguiente. En este ejercicio 7 que les he traído, se pide completar la gráfica, suponiendo que sea, por ejemplo, aquí en esta primera, en la literal A, me dicen complete la gráfica, suponiendo que esta es simétrica con el eje Y. O en otras palabras, suponiendo que es par. ¿Cómo completaría esta gráfica suponiendo que sea par? ¿Ya? Y del mismo modo, el literal B, completar esta gráfica, pero suponiendo que sea impar o simétrica con el origen. Ya, no sé si se avanza a ver o si no para ampliarle un poquito la imagen. Tratar de ampliarle un poquito más. Por ahí tal vez. Ya, siga por favor. Profe, tiene el micrófono apagado. A ver, mijos. Perdonen. Ya decía que, como me dice que debo completar la gráfica simétrica respecto al eje Y, ya eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, la forma de la izquierda debe reflejarse a la derecha. Es decir, que por este lado me quedaría también algo así, ¿no? Ya, ahí estaría la gráfica completada, ¿no? Esa gráfica es simétrica respecto del eje Y o par. ¿Ya? Y le dejo esta última para que usted la revise en la casa, ¿ya? Eso sería, jóvenes, entonces, en cuanto a esta temática. Profe,